Este es un pasaje que se nos narra en 3 evangelios: en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas y también en el evangelio de Mateo, que nos acaba de leer Luis Humberto. A diferencia de los otros 2 evangelios, cuando yo comparaba las lecturas de Marcos y Lucas, Jesús no le pregunta a los discípulos quién decían los hombres o la gente que era él. En los otros 2 pasajes pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? En este pasaje Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En los otros 2 evangelios la pregunta era: ¿quién dice la gente que soy yo? En este la pregunta es: ¿quién es el Hijo del Hombre? De todas maneras, los discípulos entienden que Jesús se está refiriendo a sí mismo. Y tal como los sacerdotes y las élites judías, todos conocían las profecías mesiánicas. En el pueblo de Israel había una expectativa de las antiguas profecías de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel y de todos los profetas, que apuntaban algún día del futuro no lejano, de que en algún día vendría un Mesías, el Hijo del Hombre, que iba a ser un libertador de la gente y del pueblo de Israel sobre la esclavitud y sobre la opresión que tenía el imperio romano. Así que de tanto en tanto, a medida que la popularidad de Jesús empezó a crecer, mucha gente empezó a asociar y a relacionar a Jesús con las esperanzas mesiánicas, es decir, con la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías. Y entonces había como un asunto hermenéutico de interpretación entre la gente, tratando de descifrar quién era Jesús. Y por eso muchos lo empezaron a definir y a relacionar con este personaje del pasado al futuro llamado el Mesías. Pero no todos identificaban a Jesús como un posible Mesías. Algunos, según nos dicen los evangelios, estos 3 pasajes, tenían distintas opiniones, diferían en cuanto a la identidad de Jesús. Unos, por ejemplo, decían que era Juan el Bautista. Y todo el mundo sabía que a Juan el Bautista lo habían decapitado bajo la orden de Herodes. Es decir, había en la comunidad creencias en las posibilidades de la reencarnación. Aún día hay mucha gente en nuestro mundo que cree firmemente en las posibilidades de la reencarnación, especialmente entre los que practican el budaísmo. Creen que la vida es una sucesión sin límite de reencarnaciones. Aunque aquí, para nuestra amiga que viene de su familia del cono sur de Argentina, había un cantante argentino, Carlos Cortés, que decía que no importa, de todas maneras siempre vas a reencarnar bruto y tonto. Esa es otra historia. Otros decían que Jesús era Elías, un profeta de la antigüedad que se enfrentó a un rey y a una reina que adoraban falsos dioses, y que Dios hizo muchos milagros poderosos por él, y que a la final Dios se lo llevó, lo raptó, no vio la muerte, y después él le entregó su ministerio profético a Eliseo. Entonces habían algunos que pensaban y relacionaban: ¿no será que nos reencarnó Eliseo del pasado y ahora lo tenemos aquí en la persona de Jesús de Nazaret? También otros pensaban que era Jeremías, un profeta que profetizó el exilio y que hizo su ministerio cuando el pueblo de Israel fue dominado por un imperio. La realidad es que todas estas interpretaciones teológicas sobre quién era ese carpintero de Nazaret tenían que ver mucho
con las interpretaciones populares, con las creencias populares. Y ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Esas creencias de nuestras abuelitas, de nuestros abuelos, que van de tradición en tradición y de generación en generación. La gente pensaba y todavía creía en la reencarnación. Ahora, sin embargo, todas estas interpretaciones de Jesús no tenían nada que ver con las personas que vivían cerca de Jesús, los 12 discípulos a los que Jesús había llamado y con los cuales estaba compartiendo. Porque una cosa es conocer la imagen, la persona pública de alguien, y otra cosa es conocer el círculo íntimo de donde esa persona se mueve. Usualmente nosotros y nosotras, por la influencia de los medios de comunicación, nos construimos imágenes muy grandes de personajes. Pueden ser de políticos o pueden ser de artistas. Y depende de cómo los medios, dicen en inglés spin, le dan la vuelta y crean una imagen y crean un producto. Y a veces cuando uno tiene la oportunidad de conocer a la persona, al ser humano, de carne y hueso, a la mujer o al hombre, uno se lleva unas sorpresas muy grandes, porque la imagen pública no tiene nada que ver con la real de la persona. ¿Van conmigo? Por ejemplo, yo siempre tuve una muy mala imagen del presidente Bush, el segundo. No solo porque no estaba de acuerdo con muchas de sus políticas, sino porque la imagen que vendía los medios de comunicación sobre él siempre fue una imagen muy negativa. ¿Van conmigo? Dejemos la política a un lado. Al presidente Obama, o antes que a Bush, al presidente Clinton, los medios siempre le fueron muy amigables y les dieron una imagen muy positiva. Y Bush, el hijo, siempre se le presentó como un hombre, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo en 2 ocasiones, y en una de ellas tener una pequeña conversación, y la verdad quedé impresionado con la personalidad de Bush. Un hombre muy agradable, un hombre muy sencillo, tejano, muy del pueblo, muy chabacano, muy funny, dicen en inglés, muy chistoso. Impresionante la personalidad del presidente Bush. Y yo me quedé totalmente opuesto a la imagen que yo tenía de él. He tenido la oportunidad de conocer al presidente Obama ya en 3 ocasiones, una como candidato y 2 como presidente, y la experiencia de verlo cercano es totalmente lo opuesto a lo que muestran los medios. Lo he visto como un hombre muy lejano, muy de la cabeza, muy intelectual, muy del formato. Si vamos al plano religioso, y voy a hablar un poquito más allá, tuve la oportunidad de conocer al Papa anterior en Nueva York, Benedicto, el que se retiró. Un hombre sumamente frío en persona. Entonces, lo que quiero usar como ejemplo es que a veces la imagen pública es distinta a la imagen real. Y en el caso de Jesús, había mucha gente construyéndose imágenes, comparando a Jesús. Es el Mesías, no, es Elías, no, es Jeremías, no, es uno de los profetas. Y en medio de esas discusiones de interpretación, Jesús se voltea y le pregunta a los discípulos. En el versículo 15 les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? El giro de la pregunta es inesperado. Ellos no esperaban esa pregunta ni tampoco lo que esa pregunta implicaba. Jesús no estaba tan interesado en la opinión de las élites, ni de los romanos, ni de aquellos que no le conocían. Jesús ahora estaba interesada en saber qué pensaban aquellos hombres que vivían con él, que estaban con él. Por eso les pregunta:
¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? Claramente al principio del diálogo él se identifica, ya les dije, como el Hijo del Hombre, con esa figura mesiánica. ¿Y ustedes quiénes piensan que es el Hijo del Hombre? Así que Jesús se identifica con el Hijo del Hombre, tratando de separarse un poco de todas esas teologías populares de la reencarnación y que lo mostraban a él como uno de los grandes de los profetas reencarnados. Ahora, cuando Pedro responde, Pedro voltea todo lo que estaba alrededor en la construcción de la persona de Jesús y nos da una nueva identidad sobre Jesús. Porque para Jesús era importante que su persona tuviera una nueva identidad. Y esa identidad no tenía nada que ver con las estructuras pasadas, con las estructuras de los héroes de la fe judía. No tenía que ver nada con Elías, ni Jeremías, ni Juan el Bautista, ni etcétera. Es decir, para Jesús era importante teológicamente, en la hermenéutica, en la interpretación de la vida del pueblo, que el pueblo dejara atrás los esquemas pasados y estuvieran dispuestos a abrirse a la posibilidad de una nueva identidad, de una nueva creación. Es decir, que Jesús esperaba de sus seguidores que se atrevieran a algo diferente, a algo nuevo, a nuevas posibilidades, quizás a una nueva identidad de sí mismo que rompiera con las estructuras y los cánones sociales, con los estereotipos o los labels o los sellos o las figuras que tanto fariseos como saduceos ya estaban haciendo acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque en el contar las historias de la identidad de los pueblos se construyen sistemas. Y para los fariseos y los saduceos, ellos querían diluir la identidad de Jesús porque ya veían que Jesús presentaba un desafío a lo establecido, a la religión oficial. Es así que Pedro, ese discípulo que hemos analizado en los otros sermones, que siempre era un poquito salido, en Venezuela decimos intrépido, siempre hay uno en el grupo que habla más que todos los demás, que se atreve a cosas diferentes que los otros no se atreven. En nuestra familia siempre pasa así, ¿verdad? Uno de los hermanos, de las hermanas, de los tíos, el papá, la mamá, siempre hay alguien en la familia que se atreve a hacer lo que los demás no se atreven a hacer, o siempre hay alguien en el equipo. Pedro era ese, y Pedro, que caminó por las aguas y se hundió, salió con la declaración y dijo: tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Pedro echa a un lado, no toma en cuenta ninguna de las interpretaciones que se habían dado sobre Jesús y le atribuye a Jesús la divinidad. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Va más allá de que no solamente eres el Mesías, sino yo te considero como el Hijo de Dios. Esa declaración de Pedro, hermanos y hermanas, rompe con los esquemas tradicionales de identidad, de configuración sobre Jesús, tanto por los líderes religiosos como por el pueblo. Los otros discípulos, no nos dice el Evangelio cómo reaccionaron a la declaración de Pedro, porque para los judíos no era fácil, y esto es lo que hace diferente al cristianismo de las otras grandes religiones del mundo. Somos los únicos que creemos que Dios se hizo carne en la persona de Cristo. Los judíos respetan a Jesús como un buen profeta. Los musulmanes
respetan a Jesús como un buen profeta. Los hinduistas y los budistas respetan a Jesús como un gran filósofo, como un gran personaje. Nosotros los cristianos somos los únicos en afirmar y en creer que Jesucristo fue más que un profeta, fue más que un filósofo, fue más que un maestro, fue Dios hecho carne, la cristología. Es a veces una locura pensarlo, pero es la base y fundamento de nuestra fe, que Jesucristo es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, Dios encarnado entre nosotros. Así que uno puede imaginarse la reacción a lo mejor de satisfacción por una parte, o a lo mejor de incertidumbre, o a lo mejor de sorpresa por parte de los otros discípulos acerca de las implicaciones profundas que iba a tener esa declaración. Porque de ahí en adelante, en lo que esa declaración pasara a la voz populi, a la voz del pueblo, y ya la gente no solamente viera a Jesús como el posible Mesías o como uno de los profetas, pero como esa sacrilegio teológico, esa blasfemia, apartándose de la ortodoxia al declarar que ese carpintero de Jesús era el Hijo de Dios. Era una locura para los judíos. Ahora, a diferencia de lo que ocurre en los otros dos pasajes, y ya voy a concluir, en este pasaje Mateo nos muestra un poquito lo que ocurrió psicológicamente por los discípulos, o el proceso que ellos vivieron de identificar a Jesús como el Hijo del Hombre, como el posible Mesías, hasta que logran concebir la idea de Pedro de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. ¿Van conmigo? Ahora, lo interesante, hermanos y hermanas, es que esta nueva identidad o esta revelación de Jesús, la nueva identidad, no vino por los mecanismos tradicionales establecidos por el status quo. Es decir, no hubo un lecture en el seminario de Fuller o en Princeton, no vino un gran teólogo de renombre en Jerusalén y dio un lecture en el templo y presentó una disertación teológica y religiosa, la cual fue debatida y confrontada por los sacerdotes o por los escribas o por los doctores y los intérpretes de la ley. Esa nueva identidad no vino por ese camino. Tampoco vino por medio de un movimiento político o social o cultural o de otro tipo. Esa nueva identidad de Jesús surge, hermanos y hermanas, de una manera casi espontánea de lo más profundo del corazón humano de un hombre sencillo, un hombre que era un pescador. A Pedro de repente le cae el 20, de repente se le ilumina el coco, de repente recibe una revelación, de repente despierta, de repente ve un glimpse, ve algo nuevo, se le ocurre la maravillosa idea y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era fácil esa afirmación de Pedro. Pedro se dejó llevar una vez más por uno de sus impulsos. Soltó la lengua y no pensó las implicaciones de la declaración. A veces nos ocurre así en la vida, ¿no? Que vamos con la lengua y después nos metemos en problemas. Por eso había un filósofo que decía que por eso el ser humano tiene 2 oídos y solo una boca, para poder oír y hablar menos. Pero hay personas que parece que es lo opuesto, tienen 2 bocas y un solo oído, porque no pueden oír a nadie. Hablan y no paran, nunca escuchan. Pedro como que tenía ese problemita y suelta esa tremenda declaración. Sin embargo, Jesús reconoce que esa declaración de Pedro estaba inspirada por Dios mismo. Una revelación que no venía ni por medio de gurúes,
ni por medio de fantasmas, ni de esfuerzos religiosos. Dios se le revela a un espíritu inquieto, a un espíritu que siempre andaba en la búsqueda de algo. Eso era algo de Pedro. Él siempre andaba dispuesto a buscar. Y cuando uno lee los evangelios, esa va a ser algo común en Pedro. Él siempre está dispuesto a saltar a la barca de primero. Él siempre está dispuesto a correr primero que los otros discípulos. Él siempre está dispuesto a adelantarse. Así que esto nos muestra, hermanos, que a veces las revelaciones de Dios, las cosas nuevas de Dios, el romper con los esquemas tradicionales es posible en corazones como los de Pedro. Corazones que siempre están inquietos, corazones que siempre están curiosos o curiosas, corazones que están insatisfechos con el status quo o con lo común, personas que están dispuestas a lo nuevo, a abrirse. La declaración de Pedro no se basa en interpretaciones tradicionales. Pedro rompe con su declaración de una manera atrevida con lo establecido. En esto Pedro manifiesta un poco la parte positiva y optimista de los seres humanos que estamos dispuestos a abrirnos en la vida a nuevas posibilidades, a nuevas cosas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras la gente te ve como un profeta, mientras otros te miran como el Mesías, yo estoy dispuesto a abrirme a la posibilidad, a la locura de que tú, un carpintero de Nazaret, realmente seas la encarnación de Dios en la tierra y seas el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es producto de eso, entonces, que Jesús le da un lugar muy importante a Pedro, cuando le dice: Pedro, y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, de allí la tradición católica se basa para decir que Pedro fue el primer papa, porque Cristo le llama la roca. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento y analiza la cuestión gramatical del griego que fue escrito, uno ve la diferencia, que cuando Cristo usa la palabra Pedro, se refiere a Petros, que es una expresión en griego que quiere decir roca pequeña, una piedra, y le dice: y tú eres la roca pequeña. Y luego, refiriéndose a sí mismo, Cristo dice: y sobre esta roca que soy yo, voy a edificar mi iglesia. Pedro iba a tener un lugar muy importante en el Evangelio, que luego en el libro de los Hechos lo vemos, cuando se estableció la iglesia en Jerusalén. Pero Cristo se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios viviente, como la roca y como Biblia de nuestra fe. Conclusión. El reto para la iglesia a veces es no de seguir las normas establecidas. Y eso es muy difícil, especialmente para los presbiterianos, que estamos tan acostumbrados a las normas, a lo establecido. A veces el reto de Dios es llamarnos a estar dispuestos a intentar cosas nuevas, cuando ya las cosas viejas no funcionan. Y es lamentable, hermanos y hermanas, que creo que es uno de los retos de nuestra iglesia presbiteriana hoy contemporánea, en todas partes de los Estados Unidos de América, que a veces nos aferramos tanto a la manera de ser antigua. ¿No ha escuchado usted? Pero es que siempre lo hemos hecho así. Siempre ha sido así. ¿Por qué hay que disturbar? ¿Por qué hay que cambiar? ¿Cambiar qué? ¿Han oído ustedes el chiste presbiteriano? ¿Lo han oído? Se los doy. ¿Cuántos? Un chiste, el de los bombillos, el de los focos. Sí. Pero cuéntalo. El mundo, ¿tú lo has oído? Jane, ¿lo han oído? ¿No? Sí, pero cuéntalo. A ver si no se me enojan los ancianos. No. Están en una reunión y entonces llegan y van a analizar, y uno presenta la idea
de que hay que cambiar las lámparas. Y todos los ancianos a coro responden: ¿cambiar qué? A veces en las iglesias hay vacas sagradas, sacred cows, vacas sagradas, cosas que son intocables. Y hay pastores que cuando llegan a las iglesias reciben las instrucciones: esto, y aquello ni se te ocurra tocarlo, porque si tocas esa vaca sagrada se va la mitad de la gente. Porque a veces nos aferramos mucho al pasado. Y a mí me gusta mucho la historia. Yo disfruto leer la historia. Y nuestra iglesia tiene una historia muy rica. Tenemos confesiones muy grandes, una teología excelente. Pero a veces nos quedamos en las interpretaciones del pasado y no estamos dispuestos a abrirnos a nuevas posibilidades, a reconocer la posibilidad de algo nuevo, que fue lo que ocurrió con la declaración de Pedro y de Cristo. Hermanos y hermanas, les pregunta el Evangelio ustedes hoy: ¿y ustedes quiénes dicen que es Cristo? ¿Por qué usted está aquí este domingo en la mañana? ¿Por qué usted sigue una iglesia que habla de un personaje llamado Cristo? El Evangelio te pregunta a ti hoy: ¿quién es Cristo para ti? Y mientras desarrollamos este ministerio, algunos de los líderes conversamos y uno se pregunta: ¿por qué la gente viene? ¿Por qué llega la gente? ¿Por qué están aquí? Y yo a veces, como el pastor, cuando voy por la lista de los miembros, de los visitantes, de las personas, y trato de imaginar y preguntar: ¿por qué esta persona viene? ¿O por qué ha dejado de venir? ¿O por qué no viene tan frecuente? ¿O por qué está allí en la periferia? Yo no soy nadie para juzgar, y trato de modelar eso para los ancianos y para otros. Nunca debemos juzgar los motivos de nadie. Pero sí creo que somos invitados por el Evangelio a preguntarle a la gente: ¿y ustedes quiénes creen que es Cristo? ¿Y ustedes por qué siguen a Cristo? Pongámonos en pie. Y vamos a unirnos con Luis Humberto.